Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Éxodo y vamos a ir al versículo 23 para leer los versículos, al capítulo 23, perdón, para leer los versículos que van del 14 al 17. Éxodo 23 y en el 23 vamos del 14 al 17. Al ser poquitos vamos a leerlos todos a una voz, empezando desde este 14 que dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida de Egipto, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová tu Señor. Como supongo que todos, a casi todos sabéis, ya pudimos tener nuestro segundo hijo. Miri ya dio a luz. Un parto que podríamos decir estupendo. O sea, si nosotros hubiéramos pensado en tener un parto igual, nos hubiera costado llegar a decir, sí, lo vamos a tener así, ¿no? Era un poquito nuestra preocupación, de decir que sea rápido, que se haga todo bien, que no haya cesárea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y salió todo genial, es decir, Dios nos regaló un parto estupendo. Lo contrario que sucedió con Irene, que fue duro, fue pesado, fue largo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando tú estás en esa situación, tú estás viendo todo el esfuerzo, estás viendo todo el dolor, estás viendo todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que de algo, tal cual lo estoy describiendo, pueda salir algo tan bueno como una vida, ¿verdad? Es curioso, porque si todos nos pusiéramos a pensar, yo creo que llegaríamos a la misma conclusión. Tener un bebé tiene que ser algo mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más bonito, que sea como, voy al hospital, me dan una pastita, ahí está el bebé, ¿verdad? Sería mucho más sencillo. Pero sin embargo, entre algo tan doloroso y tan complejo, nace algo que es perfecto, como es la vida de una persona, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace así las cosas? ¿Por qué Dios a veces tiene que hacer algo tan bueno partiendo de otra cosa que parece que es mala? Y eso lo podemos ver muchas veces en las Escrituras, como por ejemplo cuando el pueblo de Dios va a salir de Egipto. Dios envía plagas que son malas, que hacían daño, que eran incómodas, que causaban un gran desastre, pero siempre con una buena finalidad, para que el pueblo de Dios pudiese salir de Egipto. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios por encima de todo. Yo creo que si se hubieran quedado todos ellos en el problema, se hubieran quedado en la desgracia, se hubieran quedado en la plaga, y no hubieran visto que detrás de ello había un plan de Dios, se hubieran quejado, ¿no? Y se hubieran quedado ahí. ¿Por qué Dios tienes que enviarnos estas cosas que nos están molestando a nosotros en vez de coger, tú bajas y acabas con todo Egipto? ¿Por qué Dios a veces tiene que obrar a través de problemas y a través de estas circunstancias? El Mar Rojo, ¿por qué Dios los lleva a todos enfrente de un mar? ¿No los podía haber llevado por otro sitio, por otro lugar, lo podía haber hecho de otra forma? ¿Por qué Dios tenía que haberlos llevado a un Mar Rojo? Y me imagino que cuando el pueblo de Dios estaba frente al Mar Rojo estaría diciendo, ¿por qué estoy aquí ahora? Todos los egipcios, todo el ejército nos viene por la espalda, delante tenemos un mar, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos vienen estos desastres otra vez? Porque Dios tiene un plan mayor, mucho más grande e importante que nosotros a veces no podemos ver. Dios fue capaz de quebrar todo el ejército egipcio. Dios fue capaz de abrir el Mar Rojo para que el pueblo de Dios pudiera pasar. ¿Por qué? Porque tenía un plan mucho más grande por encima de todo eso.
El pueblo de Dios necesitaba fe. Necesitaba una fe más grande, más evidente, más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plan de Dios era muy grande, muy fuerte y muy evidente. Si nosotros nos quedásemos así frente a un problema, quizá pecaríamos de tener poca fe, ¿verdad? ¿Por qué Dios me has traído hasta esta circunstancia? ¿Por qué esto me tiene que ocurrir ahora? Y la respuesta no hace falta que Dios nos la dé. No hace falta que Dios venga a decirte, sí, por esto y por esto. Yo ya mismo puedo llegar a la misma conclusión. Si tengo un gran problema es porque Dios tiene un gran plan detrás de ese problema. ¿Amén? Y podemos seguir hablando, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios va a entrar ya en Canaán, por fin, después de mucho tiempo, nos encontramos con un río, el río Jordán. ¿Por qué Dios les hace volver a pasar por un lugar con agua? ¿Por qué? Yo creo que fue porque Dios quería que las nuevas generaciones de Israel volviesen a tener esa experiencia, volviesen a ver cómo un río se abría y volviesen a ver cómo no hay nada imposible para Dios cuando detrás está su plan. Por eso es que ellos vuelven a cruzar el Jordán, para que los descendientes puedan ver ese gran milagro. Y cuando cruzan, ¿qué es lo que Dios les manda? Pon unas piedras ahí, las pones juntas, ¿para qué? Para que recordéis y no olvidéis lo que Dios hace. Para que recuerdes y no olvides. Nos encontramos con el pacto que Dios les había dado al pueblo de Dios, que era el pacto de Canaán. Y nos encontramos con Jericó, el primer problema. ¿Y qué es lo que Dios hace? No os preocupéis, dad vueltas. Y solo les dio, para mí, dos evidentes mandatos. ¿Cuáles eran? El primero, el arca tiene que estar por delante. Eso por delante. Lo primero a lo que tienes que seguir, donde tú tienes que estar detrás, es el arca del pacto. El pacto que Dios ha puesto en tu vida. Y luego después, ¿qué? Como he escuchado por ahí, no habléis, callad, ni una palabra. ¿Por qué? Porque enseguida que el hombre habla, no lo voy a decir, ¿verdad? Cuando el hombre habla, se tropieza, se equivoca. Callad. No necesito que habléis entre vosotros, no necesito que os digáis lo que pensáis. No necesito que empecéis a crear ahí un murmullo de a ver qué va a pasar, por qué, eso, lo otro. Solo que quiero, ¿qué es lo que quiero que hagáis? Que deis vueltas, siempre siguiendo el arca. Qué fácil y qué sencillo. ¿Por qué? Porque solamente necesitaban tener el pacto delante de ellos. No necesitaban hablar, no necesitaban hacer ninguna otra cosa que tener el pacto de Dios por delante de ellos. Lo hicieron y obtuvieron una gran respuesta. Es muy sencillo, ¿verdad? Solamente si tenemos el pacto de Dios vamos a tener grandes respuestas. Como cuando Israel estaba luchando contra los amorreos. ¿Qué es lo que Dios hace? Un gran milagro. ¿Por qué? Porque Dios tiene una gran respuesta para ellos. No hay nada que se le pueda interponer entre Dios y el plan que Él tiene establecido. No hay nada que se pueda interponer. Ni siquiera mi cabezonería, ni siquiera mi incapacidad, ni nada que yo pueda hacer se interpondrá entre el plan de Dios y Dios mismo. Cuando el pueblo de Dios caía en una gran depresión, caía en incredulidad, ¿qué es lo que Dios hacía? Voy a enviar a una persona para que pueda volver ese pacto como referencia de todo el pueblo. Y, por ejemplo, podemos encontrar muchos ejemplos. Si leemos el libro de los jueces, tenemos muchos. Si avanzamos un poco más y llegamos hasta Samuel, nos encontramos cuando Samuel tiene que reunir a todo el pueblo en Mizpa y decirles, primero de tu vida, lo primero del pueblo, lo primero de esta nación, tiene que ser el pacto. Si no, no hay respuesta. Si no, no hay victoria. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ni un desastre en Israel durante el tiempo que Samuel estaba profetizando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios puso al pacto como referencia en toda la nación. ¿Qué es lo que ocurre con David? ¿Cuántas cosas podríamos hablar de él? Muchas, ¿verdad? Podríamos hablar de Goliat, podríamos hablar del tiempo en el que tiene que salir a exilio, podemos hablar de batallas, podemos hablar de muchísimas cosas.
¿Y por qué él consiguió tantas respuestas? Pues muy sencillo, porque él tenía un pacto en su vida. Tú vas a ser rey. Ya, pero es que Saúl me quiere matar. Saúl me quiere matar y yo me tengo que ir fuera y a ver cómo lo voy a hacer y cómo voy a ser rey si estoy en el exilio. No te preocupes. Ya, pero es que aquí también tengo problemas y tengo que luchar. No te preocupes. ¿Por qué? Porque tú tienes un pacto para tu vida. Y como David lo tenía, no se tenía que preocupar de nada más. Solo se tenía que preocupar de esperar que ese momento llegase. David tenía un pacto muy importante y muy bonito, que es el pacto del templo. Él dijo, el pueblo de Dios tiene que tener una referencia y tiene que tener un lugar para poder dar culto. Por encima de todo, por encima de todas las cosas importantes que podía haber hecho. Y mira que el templo tardó mucho en construirse. No tardó, sino que costó muchísimos recursos. Se hizo un gran esfuerzo en construirlo. Podríamos hablar en cifras, pero sería muy pesado. ¿Por qué? Porque tenía que ser un templo representativo del poder de Dios en la tierra. Eso es el pacto que David tenía y el pacto por el cual pudo tener grandes respuestas en su vida. Y aunque muchos olvidaron el pacto, podemos ver como en Ageo, capítulo 2, versículos del 1 a 9, Dios hace algo muy importante. Y si solamente leemos del 5 al 6, nos vamos a dar cuenta, como dice, que según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. No hay nada que se pueda interponer entre Dios y el plan que Él ha trazado. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en nosotros un pacto. Dios nos ha dado un pacto, nos ha dado una referencia a la cual nosotros tenemos que seguir mirando. Y cuando a veces se nos olvide o pasemos por tiempos en los cuales no lo tengamos tan seguro, nos fijemos en otras cosas, que podamos volver a la Biblia y leer como hemos leído. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Por qué? Porque había un plan perfecto, grande, detrás de estas palabras. Cuando avanzamos al Nuevo Testamento nos vemos en el Monte del Calvario, en el Monte de los Olivos y en el Aposento Alto, 3 lugares de referencia en el cual Dios está dando un plan perfecto, en el cual las personas están pudiendo ver el pacto de Dios y lo están empezando a experimentar. En el Monte del Calvario, cuando Cristo muere en la cruz, en el Monte de los Olivos, tras haber resucitado, cuando se reúne con los 120 a darles el mensaje sobre el reino de Dios, y en el Aposento Alto, cuando la iglesia se reúne para orar por la palabra, esperando para salir al campo. 3 lugares de referencia en los cuales la iglesia primitiva estaba experimentando el pacto de Dios que había sido dado a través de las Escrituras. Y cómo también Pablo experimenta el pacto de Dios al haber ido a Roma. ¿Por qué? Porque Pablo, tú es necesario que vayas a Roma y testifiques ante el César. Si Dios envía a Pablo, ¿qué le va a parar? No es que un naufragio, nada. No es que una serpiente, nada. No es que no hay ninguna excusa que pueda existir. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se iba a cumplir finalmente. Y Pablo iba a ir, ¿por qué? Porque tenía un pacto y una gran respuesta. Por lo tanto, ¿qué problemas iban a suceder? Problemas grandes y evidentes que no iban a poder tapar el plan que Dios tenía y el pacto que Pablo había tomado para sí. Y al final, como vemos en los últimos versículos del capítulo 28 de Hechos, que dice que Pablo estaba en su casa, en la que estaba arrestado, y él recibía a las personas para poder darles el Evangelio. No tenía ni que salir, no tenía que salir a pegarse con nadie para poder darle el Evangelio. Ni incluso no temía por su vida porque había un guardia que estaba en la casa. ¿Solo que hacía? ¿Quién quiere escuchar el Evangelio? Venga, venid. A ti, a ti, a ti y a ti. De una forma fácil, sencilla y cómoda. Por eso es importante que la Iglesia hoy en día esté experimentando como el pueblo de Dios experimentó de 3 grandes fiestas. No voy a entrar mucho en detalle en cada una de ellas porque lo tenemos ya en las Escrituras, lo podemos leer, pero la primera es como dicen, el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Nosotros lo conocemos como es la Pascua. ¿Qué se hacía en la Pascua? Vamos a recordar
que Dios nos sacó de Egipto, que Dios con su mano fuerte nos ha sacado. Es como podríamos decir, vamos a recordar cómo vivíamos, cuál era el lugar en el que nosotros nos encontrábamos, los problemas en los que nos estábamos ahogando y qué es lo que Dios hizo para sacarnos de ahí. Yo no sé si todos tenéis grandes testimonios, si todos habéis vivido muchos años de vuestra vida fuera del Evangelio, pero pensad en vuestro testimonio, yo de dónde he salido. Y pensad, yo ahora mismo dónde estaría si no fuese por causa del Evangelio. Esa es la Pascua. Vamos a recordar qué es lo que Dios hizo y qué es lo que también Dios ha hecho a través de la muerte de Jesucristo. Porque cuando recordamos la Pascua en el Antiguo Testamento, recordamos la muerte del Cordero que el pueblo de Dios ponía sobre las puertas para que no hubiese ningún mal sobre ellos. Y vamos a recordar cómo también la sangre de Cristo caía por la cruz para que ninguno de nosotros muriésemos. Vamos a recordar y vamos a ser la iglesia que esté disfrutando y celebrando la Pascua, de que hemos salido de Egipto, de que hemos salido de la muerte y de que a través de Cristo nosotros tenemos toda respuesta y tenemos toda vida. Los acontecimientos al fin y al cabo no son lo más importante, porque nos podríamos quedar con, como decía al principio, que bien, he tenido un hijo, ha parido y podríamos estar hablando mucho sobre eso. Y podríamos hablar ahora sobre crianza, sobre educación, sobre nutrición infantil. Y podríamos hablar horas, horas y horas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante? Yo he tenido un remanente. ¿Y yo qué voy a hacer con mi pequeño remanente? Pues hombre, tendré que darle de comer, tendré que darle ropa, tendré que cubrir todas sus necesidades. Pero ¿qué es lo más importante? Que él pueda llegar a ser un remanente. Me importa muy poquito cómo él pueda estar y ser si no es un remanente. Si ahora me dicen, mira, tu hijo va a tener problemas de salud, va a tener muchos problemas, pero va a ser un gran remanente. Él va a tener el pacto en su vida. O puedes escoger que él esté perfecto. Ni un problema de salud, ni un problema de dinero, ni un problema de amor, que es lo que todo el mundo le interesa. Pero no va a conocer el Evangelio. ¿Qué es lo que escogeríamos nosotros? Pues le van a ayudar mucho los médicos y Dios pondrá mucho su mano, porque mi hijo no puede pasar ni un día sin que él disfrute del Evangelio. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante realmente? No es lo que se ve a simple vista, sino lo que está detrás. No es que mi hijo, mira qué educado y mira qué bien vestido está y mira qué grande y fuerte. No, ¿qué es lo importante? Que él pueda estar creciendo dentro del Evangelio. Todo lo demás no importa. Todo lo demás ya vendrá por añadidura. Lo importante no es lo visible, sino lo invisible que está detrás. Tenemos que recordar esto, que podamos experimentar aquello invisible que está detrás, que al fin y al cabo es lo más importante. Como por ejemplo Isaac y Abraham. Nos podemos quedar en el hecho de que lo iba a matar. Iba a hacer un sacrificio con su vida. ¿Qué es lo importante de toda esa historia? Que ellos pudieron experimentar el sacrificio del Cordero en su vida. Ellos pudieron ver y tener una experiencia tal que llegaron a comprender perfectamente lo que iba a hacer más adelante Cristo y lo que Dios había hecho a través del pueblo de Dios en el Éxodo. Isaac iba a morir. Iba a morir. Yo no he visto la escena, no estuve ahí, pero me imagino a Abraham con un cuchillo en la mano, por lo menos me quiero imaginar así, y Isaac tendido hacia arriba esperando la cuchillada. Yo me lo imagino así. Estaba a segundos de morir. A segundos. Y en el momento en el que la muerte iba a llegar, Dios provee de un cordero para que eso no ocurra, para darle vida. Isaac pudo experimentar la Pascua en su vida como yo creo que nadie o casi nadie lo pudo hacer. Él estaría viendo la muerte sobre él. Yo no sé si vería toda su vida pasada como una película, o qué estaría pensando, o estaría intentando deshacerse para librarse de eso. Yo no sé lo que estaría ocurriendo en ese momento. Pero lo que sí sé es que él estaba viendo la muerte y en un segundo de ver la muerte a ver la vida. ¿Por qué? Porque Dios proveyó de lo que era necesario para tener vida. ¿Qué era? La sangre del Cordero. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que nosotros hemos estado en el mismo lugar que Isaac.
hemos estado muertos, hemos estado tendidos, atados, inertes, sin poder hacer nada, esperando la muerte. Pero Dios ha provisto de lo necesario para que yo pueda tener vida. Dios ha provisto de un cordero perfecto y precioso para que yo pueda levantarme, sacar mis cadenas y mis cuerdas y decir gracias a Dios porque ahora tengo vida. Eso es la Pascua. Cuando leemos en Éxodo 3, 18 al 20, dice así: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Lo importante no eran las señales, lo importante no eran las maravillas, aunque muchas de ellas eran en forma de plaga, en forma de cosa que era fea, que estaba mal. Lo importante no era eso. ¿Qué era lo importante? La gracia y la soberanía de Dios por encima de todas las cosas que Dios tenía en su pueblo. No importa ninguna otra cosa más, no importa cómo Dios lo haga. A veces nos quedamos mucho en lo evidente, en lo que se ve y se percibe. Ay, es que yo quiero ver un milagro, es que yo quiero tener este don, es que yo quiero experimentar no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo importante? No, eso no es lo importante. Lo importante es que Dios es soberano en tu vida y te va a dar todo lo que tú necesites. Ya, pero es que quiero experimenta las respuestas que Dios tiene preparadas para ti, no las que te gustaría tener. Ya, pero es que yo quiero sanar, o quiero hablar en lenguas, o quiero hacer... No te preocupes por lo que Dios no te ha dado. Preocúpate por lo que Dios sí te ha dado, por el plan perfecto y soberano. Y cuando disfrutemos de la gracia de Dios en todos los problemas, nos daremos cuenta, que no necesitaba ver, que no necesitaba experimentar, que no necesitaba hacer, solamente necesitaba experimentar el plan de Dios en mi vida, la gracia que Dios me da y su soberanía por encima de todas las cosas. Primera de Samuel 16:13 dice: desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. No necesitaba David otra cosa, sino que experimentar la soberanía y la gracia de Dios en él, que experimentar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La gracia y la soberanía en el pueblo. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que tenía que experimentar? Dios, yo te lo voy a dar todo. No os preocupéis por nada, os voy a dar todas las respuestas. Os daré, como dice aquí, un hijo que morirá por vosotros. Eso es la gracia y la soberanía de Dios por encima de todo. Y en Hechos 1, del 1 al 8, ¿qué nos encontramos? El mensaje de Cristo, cuando había muerto y resucitado, la nueva Pascua que ellos estaban comprendiendo a través de ser testigos. Cuando nosotros hablamos del libro de Hechos, como decían hace mucho los remanentes, ¿de qué va el libro de Hechos? El libro de Hechos es el mensaje de Cristo yendo hasta el último de la tierra a través de los testigos que son llenos del Espíritu Santo. Eso sería un resumen, una definición del libro de los Hechos. Colócalo como tú quieras, pero al final es eso. El mensaje de Jesucristo, los testigos, llenura del Espíritu Santo y el Evangelio hasta el último de la tierra. Eso es el libro de los Hechos. ¿Qué nos damos cuenta? De que todos ellos estaban disfrutando de la Pascua. Estaban disfrutando de salir de su antigua condición, entrando en una nueva, en la cual la gracia y la soberanía de Dios estaban por encima de todas las cosas. Esta mañana hablábamos de que si nosotros estamos en unidad con Dios, los resultados que podamos tener son infinitos. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer todo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Pues que 3.000 personas se conviertan en un día. ¿De verdad? Lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la gracia y la soberanía, que ni siquiera la muerte le va a frenar. La segunda festividad que nosotros tenemos que disfrutar es lo que también podríamos decir más técnicamente como el Shavuot. ¿Qué es el Shavuot? Es la fiesta de las primicias. Dice la Biblia que se hace 7 semanas después de la Pascua más un día. Por eso, cuando nosotros lo traducimos o lo llevamos al griego Pentecostés, ¿cuánto es?
50 días. 7 semanas más un día, ¿verdad? Pero no entrando mucho en ese tipo de cosas, ¿qué es lo que nos encontramos? Que es la fiesta en la cual el pueblo le daba lo primero, lo más importante y posiblemente lo más necesario, ¿verdad? Cuando se estaba esperando la cosecha para poder comer, para poder fabricar comida, ¿qué es lo que hacen? Esto para Dios. La fiesta de las primicias, el reclamo de Dios al pueblo que ha escogido. Y es cuando el pueblo de Dios reconoce la soberanía de Dios por encima de todas las cosas y le entrega lo más importante, lo más bonito y lo más preciado. Esa es la fiesta. Y eso es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, Israel estaba haciendo en Jerusalén, cuando sucede cuando Cristo muere y resucita, la pasión, ¿verdad? Que se podría llamar. ¿Qué es lo que el pueblo estaba haciendo? Entregarle a Dios lo más importante. ¿Y Dios qué es lo que hace? En esos días, Dios nos entrega lo que Él tiene por más preciado. ¿Qué es? A su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Cuando nosotros teníamos que entregarle en Pentecostés todo lo más importante y todas nuestras primicias, lo más relevante, ¿qué es lo que Dios hace? Y yo te voy a dar a ti lo más importante que vas a necesitar, que es a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Entregarle siempre lo primero y lo mejor a Dios. Después de esperar mucho tiempo por las cosechas, mucho trabajo, mucho sufrimiento, esperando si va a llegar bien la cosecha o no va a salir bien, si se van a perder o si no, si van a llegar un ejército enemigo y me la va a arrebatar o no me la va a arrebatar. Todo ese tiempo esperando, ¿para qué? Lo primero, a Dios. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios qué es lo que la iglesia estaba haciendo al principio? En el aposento alto. Esperando, y cuando reciben el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Hacen fiesta? No. ¿Se ponen a hablar unos con otros? No. ¿Se vuelven a su casa para celebrar con su familia? ¿Se quejan? No. ¿Qué es lo que hacen? Salir al campo a predicar el Evangelio. Lo primero que hacen al recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Cumplir lo que Dios les había pedido. ¿Qué es? Entregadme las primicias de vuestra vida. ¿Qué es lo que hicieron? Salieron a predicar el Evangelio. Tenían el mensaje de que tenían que ser testigos. Y es lo primero que ellos hicieron cuando recibieron el fruto prometido. Al igual que la tierra nos promete fruto, Dios también nos prometió algo. Y por eso nosotros tenemos que ir con todas nuestras primicias para poder cumplir lo que Dios nos ha pedido. Toda nuestra vida la tenemos que entregar como primicia. Ya no solamente llegar al principio de mes y decir, bueno, ¿hoy cuánto voy a dar de ofrenda? No. Toda nuestra vida tiene que ser entregada como primicia para Dios. Lo mejor, lo más importante, lo más relevante, que para mucha gente sería el dinero o incluso el tiempo, para Dios lo primero. Siempre lo primero. Los 7 remanentes lo comprendieron perfectamente. Ellos comprendieron que lo primero en su vida siempre tenía que ser para Dios, que lo más importante para Dios y que donde tenían que ir siempre era para Dios. Ellos lo pudieron comprender de tal forma que recibieron las mayores respuestas que nos encontramos en la Biblia, las mayores respuestas. Y podemos decir, algunos tenían mucho para dar, pero otros no tenían nada. José no tenía nada para dar, nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenía? El abandono de sus hermanos, tenía una condición de esclavo, tenía una posición en la cual no era ni persona. ¿Pero qué es lo que la gente veía? Él está con Dios. O al revés, podríamos decir, Dios está con él. ¿Por qué? Él lo único que tenía se lo daba a Dios. Y todo lo que hacía, ¿qué lo hacía? Para Dios. Si no, ¿cómo lo iban a ver los demás? Él no tenía nada, y de lo poco que tenía, que era su propia vida, que eran sus manos, todo para Dios. ¿Y dónde está la respuesta de Dios? Las primicias de Dios ahí estaban, para entregarle ¿el qué? Algo que él nunca habría soñado en su vida, aunque tuvo sueños, pero no me imagino a él diciendo, ay, pues a mí me gustaría ser gobernador de Egipto. ¿Cómo iba a pensar José que iba a ser un gobernador de Egipto? Dios le dio aquello por lo que él jamás había soñado tener, nunca había esperado y querido, pero era el plan absoluto para su vida. La iglesia primitiva experimentó el reino de Dios
en el momento en el que ellos siguieron el pacto que Dios les había dado. Solo a través de poder tener el pacto de ser testigos es que ellos pudieron experimentar correctamente el pacto de Dios en su vida. Si ellos no lo hubieran tomado y no hubieran pisado el campo, jamás hubieran experimentado nada. Si ellos jamás hubieran cogido el mensaje, se hubieran puesto en oración y hubieran salido, jamás hubieran experimentado nada de lo que Dios les había prometido. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Coger el mensaje, llevarlo a oración y salir al campo con él. Y ahí es donde vemos las respuestas, ya no solamente del capítulo 2 de Hechos, sino de Hechos 13, 16 y 19, cuando Pablo está yendo a las naciones para predicar el Evangelio. Solamente cuando Pablo dice, voy a ir a dar el Evangelio, es cuando las respuestas llegan. Antes no llegan, antes no suceden. Si Pablo se hubiera quedado en su casa, se hubiera quedado con su negocio de constructor de tiendas, con una buena posición social, mucha inteligencia, hubiera dicho, qué bien me va todo, ¿verdad? Muchas gracias Dios porque me has dado esto, me has dado lo otro, tú saliste a mi encuentro para que yo me pudiese convertir, gracias. Pero si Pablo no hubiera salido al campo, se hubiera perdido todas las respuestas que vemos en el Nuevo Testamento. Casi todo habla sobre Pablo o lo escribe Pablo. Todo el libro de Hechos se hubiera quedado a mitad. ¿Pero qué es lo que hizo Pablo? No me vale. Yo tengo que ir al campo a disfrutar del pacto que Dios me ha dado. Y al final vamos a poder disfrutar de los frutos y las evidencias que Dios tiene al final de ese camino. Solamente si tomamos el pacto y vamos a por él. Si no, ya podemos llorar, ya podemos gritar, ya podemos hacer lo que queramos, pero no vamos a tener ni una sola respuesta hasta que no vayamos hacia donde Dios nos está pidiendo que vayamos. Nos quedaremos en casa, disfrutaremos, pero las experiencias no las perderemos. Eso es como cuando alguna vez hemos hecho algún viaje. Todos alguna vez habéis hecho algún viaje. Habéis ido de vacaciones, habéis visitado un país, una ciudad, lo que sea. Y cuando estéis en ese momento, estáis disfrutando, diciendo, mira qué bien, qué interesante, qué bonito, estoy relajado, con mi familia, solo, no importa. Estáis felices, ¿verdad? Porque al final cuando alguien viaja, lo disfruta, de alguna forma u otra lo disfruta, ¿verdad? Y si en ese momento pensamos, ay, si me hubiera quedado en casa, porque claro, esto es un gasto, esto es una inversión de tiempo, es una inversión de esfuerzo, y en casa pues hubiera estado todo el día tumbado, viendo televisión, viendo películas, y ese dinero me lo hubiera gastado en otras cosas. Pero diríamos, me estaría perdiendo todas estas experiencias que estoy teniendo ahora mismo. ¿Verdad? Pues eso es lo mismo. Nosotros ahora mismo estamos como tumbados en el sofá diciendo, muy bien, tengo una semana de vacaciones, tengo, gracias a Dios, un poquito de dinero ahorrado para poder hacer esto, ¿qué hago? ¿Tengo miedo y me lo guardo para que no se acabe? ¿Es que estoy vago porque he trabajado mucho y me voy a quedar tumbado en el sofá? Vamos a disfrutar y a tener las experiencias que Dios tiene preparadas para nosotros. Y también tenemos que tener como tercera festividad el Sukkot, que es el plural de tabernáculos, las cabañas. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios hacía en esa fiesta? ¿Por qué se ponían a hacer ese tipo de cosas? Durante 7 días Dios les mandó que hicieran esto, una semana completa. ¿Para qué? Para que de una forma concreta estuviesen ellos recordando todas las dificultades que habían tenido en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto no era fácil. Incluso para los mismos beduinos que están viviendo en el desierto es complicado, es complejo. Ellos están acostumbrados, tienen su vida ahí, pero es una vida difícil y muy compleja en la que ellos estaban. Pero ellos necesitaban recordar todo lo que habían pasado hasta llegar al plan de Dios. ¿Y qué beneficio les trae eso? ¿Por qué? ¿Ellos qué ganaban con estar dentro de una cabaña? O como pueden decirlo también, como un tabernáculo, viviendo 7 días dentro. Porque eso lo siguen haciendo, eso se ha seguido haciendo. Imagínate que tú tienes que montar una tienda de campaña al lado de tu casa y te tienes que meter 7 días ahí. Y tú miras arriba y dices, tú, si es que está en mi casa, si es que está en mi baño, si es que está en mi cocina, si es que está en mi televisión. ¿Por qué me tengo que quedar aquí? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es cuando nosotros salimos de nuestra comodidad. Cuando salimos de
de lo que nosotros controlamos, de lo que nosotros conocemos, cuando salimos de lo que es cómodo y fácil, ¿verdad? Cuando a veces hablamos de que vamos a algún sitio a hacer un entrenamiento, yo creo que hay gente que cuando nos dice, ¡ay, qué bien! Como diciendo, joder, vas ahí a descansar, a otro país, ¡ay, qué gusto vais a estar! No, eso se nota que no habéis ido nunca a hacer un entrenamiento. No es bonito, ni es fácil, ni es cómodo. Ahora mismo los pastores, durante este entrenamiento, por temas de habitaciones y de espacio, tienen que estar los hombres por un lado y las mujeres por otro. Eso no es fácil. ¿Tú qué quieres hacer? Pues yo estoy con mi mujer, yo estoy con mi pareja. No, tú por ahí, tú por ahí. Y además ahora los pobres recibiendo, claro, mi madre no podía estar recibiendo los mensajes cuando nosotros estábamos enviando ya el parto, que ya está de luz, ya está dando a luz, el bebé está saliendo bien, no sé qué. Mi madre ni siquiera se estaba enterando. ¿Por qué? Porque no estaba ni con mi padre. Es decir, ir a entrenar no es fácil. No es ir a un lugar mágico en el que tú llegas y ¡pum! Mira qué bien estás ahora. Y no vas a hacer nada, no vas a descansar. No. Es todo lo contrario. Y los que hemos estado recibiendo entrenamiento sabemos que es duro y que es difícil. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces es necesario salir de nuestra comodidad, de nuestro estatus, de lo que nosotros controlamos, para ir a un lugar en el cual te vas a encontrar con situaciones que a lo mejor no estaban en tu cabeza de experimentarlas, pero ¿qué es lo que tú haces? Yo vengo aquí a llenarme del Espíritu Santo. Yo vengo aquí a tomar la palabra, la dirección, para luego cuando yo vaya a mi comodidad y al lugar donde yo lo controlo todo, yo esté preparado para poder ir al lugar que Dios me pide que vaya. Es un entrenamiento en la vida. ¿Por qué? Porque la vida no es todo comodidad, no es todo fácil. Vienen problemas y cuando llegan problemas, ¿qué hacemos? Ahora sí que llega un problema, ahora sí que necesito, ¿verdad? Pues igual, si nosotros estamos experimentando salir de nuestra comodidad, yo no digo que tengamos todos que irnos a entrenar fuera o que tengamos que ir a algún sitio. No, solamente con que no hagamos lo que nos hace sentir cómodos y lo que nosotros nos abrigamos, nos vale. Si salimos de nuestra comodidad diaria, de lo que nos hace sentir seguros y confort y cómodos, vamos a poder concentrarnos dentro de escuchar la palabra de Dios. Nos vamos a poder concentrar en tomarla y en experimentarla. ¿Por qué? Porque cuando estamos sentados en el sofá viendo la tele y alguien te habla, no te enteras. Cuando yo estoy viendo algo, mejor estoy en el ordenador trabajando, haciendo alguna cosa, y estoy pensando en ello, a veces mi mujer llega por detrás y me dice algo. Y yo sé que me dice algo porque porque yo lo oigo, pero como no la estoy escuchando, yo la digo, sí. Y cuando ella luego me va a decir, oye, ¿has hecho esto? Yo, ¿el qué? Pero si te lo he dicho, digo, a mí no me has dicho nada. Sí, te lo he dicho, que estabas ahí. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, estoy relajado, estoy donde yo ahora mismo creo que tengo que estar. Creo que tenemos que hacer separarnos de todo lo que nos hace sentir cómodos y seguros y concentrarnos en lo que Dios nos tiene que decir. Y si lo hacemos, nuestras mujeres no nos van a echar la bronca cuando lo hagamos. Si lo hacemos, vamos a poder experimentar las respuestas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo? Cuando salgamos de nuestra comodidad y vayamos a donde Dios nos tiene que decir. Ese es el beneficio que ellos estaban experimentando al hacer esa festividad. Como dice en el versículo 43 de Levítico, creo capítulo 16, dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. ¿Para qué? Para que todos recordasen alrededor del tabernáculo central, alrededor del arca, de dónde habían salido y hacia dónde van. Eso es lo importante, para que recuerden. La forma que el pueblo de Dios tenía para salvar la época era esa. ¿Cómo era? Vamos a recordar la palabra que Dios nos ha dado y vamos a seguir por el lugar correcto. Esa era la forma en la que Dios les había mandado para que pudieran tener respuesta. Recordad el pacto que yo os he dado para que no os perdáis. Vivir de forma concentrada el pacto que Dios tiene en vuestra vida.
no solamente y salid vuestra comodidad, ir a un tabernáculo para pasar 7 días, como es quien va de camping o quien va de acampada. Es para que estéis 7 días de forma concentrada en vuestra vida, recordando el pacto que Dios ha dado y el cual vosotros tenéis que realizar. No solamente sufrir por sufrir o vivir una incomodidad. ¿Cuál es? Sal de tu comodidad y concéntrate en escuchar el pacto, recordarlo y experimentarlo en tu vida. Si nosotros no estamos saliendo de nuestra comodidad y no lo estamos realizando, jamás vamos a disfrutar del pacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no salimos, no lo recordamos y no lo experimentamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Salir del éxodo, salir de un lugar cómodo, pero de esclavo, aunque no lo veamos, y en el momento en el que salgamos a lo que nos encontramos, un desierto complejo y difícil, ahí vamos a llegar al tabernáculo que Dios ha preparado. Y alrededor del tabernáculo es que nosotros vamos a encontrar el pacto que Dios ha puesto en nuestra vida. Solamente recordando el pacto, de forma concentrada, nosotros vamos a poder salir de nuestra condición de esclavo. ¿De esclavo de qué? De un país. Nosotros no somos esclavos. Es decir, que yo sepa, hasta el día de hoy, España no es un país esclavo. De hecho, todo lo contrario. España ha sido un país muy esclavista hace no tantos años. Ha sido un país esclavista y muy negrero. Pero nosotros no somos esclavos. ¿De qué somos esclavos? De nuestra comodidad, de lo que yo controlo, de mi pensamiento, de lo que me gusta y de lo que a mí me hace sentir, creo que a salvo. Salid de toda esclavitud que tenéis en vuestra vida. Salid de la esclavitud de Egipto, salid de la esclavitud de Babilonia y llegad, como ellos hicieron. Salid de Babilonia, ¿para qué? Vamos a construir un templo. Vamos a construir el templo que pueda disfrutar ciertamente de todas las festividades y de todo el pacto que Dios ha establecido por nosotros, hasta el punto en el que nosotros, haciendo el movimiento de la Iglesia, pueda experimentar de esto en nuestro campo. Este es el movimiento que nosotros tenemos que realizar. Estas son las 3 fiestas que nosotros personalmente tenemos que disfrutar en nuestra vida y luego disfrutar en común. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos la Pascua. Necesitamos entregarle a Dios las primicias de nuestra vida. Necesitamos salir de nuestra comodidad y recordar de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde Dios nos está llevando. Como conclusión, que esta iglesia pueda ser la iglesia que realice el movimiento de las 13 nacionalidades de Hechos 2. Que pueda ir hacia donde haga falta, que pueda predicar a quien lo necesite, que pueda ir al campo al que Dios nos ponga, pero que podamos hacer como iglesia el movimiento de esas 13 nacionalidades que esas personas, sin saber idiomas, sin posiblemente saber cultura, sin ni siquiera seguramente conocer de qué nacionalidades eran esas personas, pudieron llegar a todas ellas solamente predicando el Evangelio. Que podamos ser la iglesia que realice el movimiento de la construcción del templo representativo. No nos conformemos con tener un localcito en el que estamos y cabemos todos, que podamos pagar mes a mes. Cosa que de momento esa segunda parte tampoco la estamos consiguiendo, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Que podamos ser la iglesia que pueda construir el templo representativo en este lugar. Que podamos ser la iglesia que tenga a esos soldados que no les importe dar la vida por compartir el Evangelio. Un soldado de verdad no le teme a la muerte, no le teme a morir. ¿Por qué? Porque tiene una causa. Tiene una causa y tiene una orden. Y cuando alguien tiene una causa y una orden, va y la cumple. Y si le cuesta la vida, para eso está, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros? Con una causa y una orden, entregar nuestra vida. Y si nos cuesta la vida de forma literal, pues gloria a Dios. En la iglesia primitiva, al que moría por la causa del Evangelio, se le recordaba como una persona especial que Dios había escogido para morir por la causa del Evangelio. Y muchos incluso la esperaban. Entre comillas la esperaban porque siempre hay miedo, pero era una suerte poder decir, yo he dado mi vida por el Evangelio. De ahí luego ya
la cosa ya los convirtió en mártires y les empezaron incluso ya a venerar, y de ahí es donde tenemos todos los santos. Los santos nacen de todas esas personas que se pensaban que eran incluso superiores a los demás por haber muerto por el Evangelio. Pero quedémonos con la idea principal, que yo pueda dar mi vida por el Evangelio, que no me pueda no solamente importar, sino que yo pueda disfrutar entregándola. Ya, pero es que estoy cómodo. Es que en la comodidad no vas a disfrutar del Evangelio. Es que estoy en mi casita y con mis cosas y mis estudios y mi trabajo y mi familia. Esos son primicias que tú tienes que entregarle a Dios. Cuando salgas de la comodidad, disfrutarás. Que podamos ser la iglesia que prepara a los remanentes para que de ellos, de mañana, puedan ser esos evangelistas que están en la cumbre. Es que no hay que... O sea, cuando a veces predicamos es como si fuera algo que no se entendiera. Lo que hagamos hoy repercute en el mañana. Si yo empiezo a hacer ejercicio hoy, dentro de unos meses tendré un cuerpo fuerte y sano. Si yo comienzo a estudiar hoy, el día de mañana, pues tendré unos estudios o tendré unos conocimientos. Si cogemos a los remanentes hoy y les enseñamos a vivir dentro del pacto de Cristo, el día de mañana, ¿qué serán? Evangelistas que están dentro de la cumbre y pueden vencer el campo. Es sencillo, ¿verdad?, de entender. Pues vamos a hacerlo. Vamos a toda la iglesia ser una para que se levanten estos remanentes, que podamos ser la iglesia que también levante lugares de educación. ¿Por qué? Porque los remanentes necesitan ser educados dentro del pacto y dentro del mensaje de Cristo. Que podamos ser un lugar representativo donde la gente que no sea cristiana diga, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo sea una élite, como son ellos. Que podamos ser la iglesia, para terminar, que luche contra la cultura de la idolatría. Que luche contra la cultura de la oscuridad. Y que pueda ser la iglesia, no solamente que luche, sino que venza toda la cultura que está hoy en día. Por eso muchas veces hablamos de la masonería. ¿Por qué? Siempre intentan construir y levantar elementos que causen idolatría en las personas. Y cuando alguien está en una idolatría, no se fija en ninguna otra cosa. Cuando alguien está enamorado, a que no se fija en nadie más. Cuando alguien tiene una idolatría importante en su vida, no mira hacia los lados. Si nosotros nos convertimos en esa iglesia que pueda luchar contra esa idolatría y que pueda incluso levantar elementos que la gente pueda reconocer representativos como esa es la iglesia que tiene el pacto y esa es la iglesia que comprende el Evangelio. Que podamos ser esa iglesia y que podamos todos de forma particular y conjunta disfrutar de esas 3 festividades en nuestra vida. Señor, gracias porque todo lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor, no es imposible, sino que a través de ti lo vamos a conseguir. Que podamos tomar la palabra de Dios como un pacto personal para nuestra vida, sin importar las condiciones ni las situaciones. Que podamos levantarnos como esos evangelistas que llegan a la cumbre espiritual y así llegan a la cumbre de la cultura. Que podamos ser la iglesia, Señor, que disfrute del Evangelio por encima de todas las cosas y pueda entregarte, Señor, lo más importante y lo más precioso que tienen, Señor, para ellos. Y que podamos finalmente ser la iglesia que disfruta del mensaje de Cristo y de la muerte de Cristo en la cruz y sobre todo de su resurrección, que nos ha dado vida, Señor, y nos ha dado el poder para poder vencer toda oscuridad en el campo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.